I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Sé que recientemente han leído algunos textos que han venido del nuevo libro que BTS lanzó, hablando sobre sus días difíciles y las cosas que jamás pudieron contarle a ARMY, debido a varios factores que los hicieron ser las personas que son hoy en día. Y entre algunos spoilers que se compartieron a través de Twitter el día 8 de julio, dejaron a muchas personas más afectadas de lo que deberían estar. No solo por el hecho de leer el título de un capítulo o ser conscientes de que se había redactado uno de los viajes más memorables para dos personas en especial, sino porque algunos Taekook shippers se sintieron deprimidos al ver que no se incluyeron ciertos momentos que también fueron un capítulo importante en la vida de Taehyun y Jungkook, como lo fue el hecho de haber roto el muro que ocultaba la timidez de Jungkook y ser Taehyun quien logró entrar en su vida para hacerlo cambiar de una forma positiva, pues a base de lo que Jungkook mismo ha contado en varias ocasiones, siempre dejó en claro que solo cambió cuando Taehyun vino a él y ambos lograron acercarse más a medida que sus personalidades coincidían. Incluso un recuerdo memorable para Jungkook siempre sería el día en el que Taehyun y él salieron de una sauna cuando la nieve comenzaba a espesar más, así que tuvieron una pelea de nieve de camino a casa y se volvió algo especial para recordar una noche de Navidad. Y no podemos olvidar el 10 de diciembre del 2021, cuando Jungkook mismo nos compartió a través de su antigua cuenta de Instagram 3 fotos frente al espejo junto a Taehyun, en uno de los baños del restaurante al que ambos fueron a cenar a solas, en septiembre del mismo año, luego de su visita a la galería de arte. Lo que se dedujo a que ambos hicieron una reservación previa con un mes de anticipación, mucho antes de su viaje a la ONU, pues según las reseñas del restaurante Atomics en Nueva York, este lugar solo cuenta con 14 asientos, lo que lo hace íntimo y costoso para ocasiones especiales y celebraciones en grupos pequeños de amigos o parejas. Y aunque se dijo muchas veces que pudo haber sido una celebración luego de su visita a la galería, quedó en claro que solo Taekook había ido a cenar juntos, luego del comentario que Hobi había dejado en las fotos que Jungkook había subido 3 meses después, preguntando cuándo habían sido tomadas esas fotos y pareciendo realmente sorprendido. Luego el mismo restaurante Atomics agradeció la visita y agregó el hashtag de Taekook para dejar más en claro que había sido una ocasión especial, así como la famosa cita de Taekook luego de su concierto en Busan, que dejó a más de uno sorprendido por las incontables pruebas que se tuvieron de que Taehyun y Jungkook habían ido una noche a caminar a solas a una de las playas de esa ciudad, y gracias a las fotos que Taehyun había compartido a través de su cuenta de Instagram sobre sí mismo y la arena debajo de sus pies, se especularon demasiadas cosas que solo llegaron a confirmar que Taehyun y Jungkook sí habían tenido una salida nocturna juntos ese día. Y aunque jamás se reveló lo que Jungkook pudo haber capturado en la cena que tuvo con Taehyun en uno de los hoteles cerca de la torre de Namsan, a pesar de haber llevado una cámara y mostrarse tal cual son, nunca pudimos obtener nada más de ese día, que aparentemente representó un día especial, ya que al ser un 26 de enero del 2018, inició algo que nadie jamás pudo borrar. No solo es el hecho de que la empresa no quiso agregar hechos que marcaron un antes y un después en la relación de Taehyun y Jungkook como amigos o algo más, sino porque realmente pasaron por alto situaciones que probablemente tenían más trasfondo de lo que se pudo ver a simple vista. Y no es cuestión de ver que Ship puede o no tener más momentos fuera de lo que ya hemos visto. Si realmente les importara las cosas que ellos pasaron y lo que ellos mismos cuentan en ese libro, no se andarían preocupando sobre si la empresa decidió publicar una anécdota importante en la vida de Jungkook y Jimin sobre su viaje a Tokio, cuando estaban pasando momentos llenos de dificultades, sino que de verdad deberían estar realmente conmovidos y mandando sus buenos deseos a las personas que solo tuvieron a ARMY cuando todos les dieron la espalda, y no peleando o rebajando a quienes no tienen la culpa de nada, pues debido a eso he recibido comentarios diciendo que tal ship se confirmó, solo por una anécdota que implicaba temas delicados y que fueron de mucha importancia para la adolescencia que Jungkook jamás pudo vivir en primera persona al elegir su carrera, por encima de su privacidad. Así que no encuentro motivos reales por los cuales tengan que desconfiar y sentirse heridos al leer una historia que Jungkook y Jimin vivieron juntos. No es culpa de ellos y no es culpa de Jimin amar a quienes fueron un pilar en su vida cuando las cosas no fueron fáciles. Independientemente de lo que creas o quieras ver, BTS es una familia, y a diferencia de quienes verdaderamente se pueden considerar como ARMYs de verdad, aquí no puede existir el odio sin sentido y la denigración a una persona solo por un ship. Yo veo a Taekook como más que una amistad y confío en ellos como una pareja que siempre se ha encargado de demostrar su amor a como
como pueden debido a los prejuicios. Pero una cosa es creer en ellos y amar a todos por igual, y otra muy diferente, creer en un ship y rebajar a otro miembro solo porque en sus cabezas creen que él es un tercero en discordia. Aquí los únicos malos evidentemente siempre ha sido la empresa, al tratar de ocultar y eliminar momentos que Taehyun y Jungkook pudieron pasar juntos, y que quizá marcaron un antes y un después en sus vidas, pues al no permitirles acercarse frente a las cámaras y separarlos con constancia, solo demuestra quiénes son los verdaderos enemigos aquí, como las personas que de verdad se sienten amenazados con sus presencias. Claro que ellos no hablarían del viaje que Taehyun se ganó en un programa japonés, y al cual solo podía llevar a una persona que terminó siendo Jungkook por las fotos que ellos compartieron tiempo después para felicitarse en sus cumpleaños, en uno de los hoteles de Okinawa. Y ellos definitivamente nunca dirían que Taehyun y Jungkook hacen planes de viaje a solas, hasta que son ellos mismos quienes se encargan de exponer lo mucho que siempre tienen tiempo para pasarla juntos, fuera de las cámaras que solo se encargan de separarlos sin justificación. Pueden enojarse con quien ustedes quieran, pero nunca metan a otro miembro de BTS en sus discordias, porque los últimos que realmente se pelearían por esas cosas serían ellos mismos, y es algo que muchas personas no les ha quedado claro todavía. BTS es una verdadera familia, y Taekook no necesita que la empresa exponga los hechos que los hacen ser verdaderos, si tenemos a miles de Taekook shippers que pueden celebrar su unión sin prejuicios.